Shalom. Hoy vamos a estudiar la parashá de Kitetse. Una de las parashás con mayor número de mandamientos es la parashá de Kitetse. Y no vamos a poder verlas todas por este momento, sino que nos concentraremos en un tema. Comienza la parashá hablando de la mujer hermosa tomada cautiva en la guerra. Y sigue hablando de alguien que se casa con dos mujeres, una amada y otra odiada. Y a continuación nos habla de un hijo rebelde, un comilón y bebedor. Y al final sigue con el relato de una persona que comete un crimen por el que es reo de muerte. A ojos de nuestros sabios, esta serie no podía ser casual. Me refiero a que, como ya sabemos, el quinto libro del Pentateuco, el libro de Devarim, Deuteronomio, fue redactado por Moshe Rabbeinu, y él fue quien decidió el orden de los mandamientos que en él aparece, como parte del discurso de despedida antes de su muerte a orillas del río Yardén, el Jordán. Por lo tanto, debemos buscarle la lógica, un motivo claro a ojos humanos. Y el motivo al que apuntan nuestros sabios es el de que la primera consecuencia de una mala acción es que deriva en otra mala acción. Y esto es lo que quiero explicar aquí. El soldado que va a la guerra está sometido a unas duras condiciones muy diferentes a la rutina de su hogar en tiempos de paz. Si no está preparado de antemano antes de romper la rutina, puede caer en situaciones en las que no sabe cómo actuar o en las que no tiene recursos espirituales para enfrentarse con lo que se encuentra. Este es el caso, por ejemplo, al encontrarse con una cautiva hermosa. En la rutina de su hogar hubiera averiguado el pasado de la mujer, su carácter y el de su familia, antes de comenzar una relación seria con ella. Y ella también hubiera averiguado si podría convivir con este hombre en una relación familiar estable y duradera. Solo después de hacer estas averiguaciones se hubieran arriesgado en hablar de matrimonio. Está muy claro que no se trata de una aventura pasajera, sino del establecimiento de una nueva familia, en la que se han de criar hijos que puedan aspirar a ponerse en contacto con el Creador. Y para ello son indispensables unas condiciones claras y estrictas. La belleza física y superficial no es ni de lejos el único criterio a tener en cuenta, y nadie quiere cometer errores en estos temas. En la guerra todo esto no existe. No hay familia a quien preguntar, no hay tiempo para hacer estas averiguaciones. El espíritu está confuso y alterado. Los horrores de la guerra influyen muchísimo en el ánimo de los soldados, y al tener el ánimo alterado, está demasiado cerca de cometer errores. Por lo tanto, debe estar muy bien preparado antes de salir a la guerra. Por desgracia, no todos cumplen con este requisito, o por las urgencias de la guerra, o por otros mil motivos, y llegan a la guerra sin estar preparados espiritualmente para lo que puedan encontrar en ella. La aparición de una bella mujer prisionera a su alcance puede confundir al soldado, que olvida los principios a los que debe atenerse y se rinde a los impulsos de sus instintos más bajos. La Torá tiene en cuenta estas condiciones extraordinarias y tiene una respuesta para este soldado despistado, y le permite un primer contacto con la cautiva, algo completamente inusitado en una vida rutinaria. Puede tener contacto sexual con la cautiva sin necesidad de un primer contacto espiritual con ella, sin necesidad de un noviazgo que le permita asegurarse que de su unión aparecerá una nueva familia estable y positiva. El soldado puede saltarse todas las precauciones y acostarse con la mujer cautiva respondiendo a sus instintos. Pero la Torá exige que a continuación se lleven a cabo las condiciones que ha omitido. Le permite un solo y único contacto sexual con ella, para luego aplazar la continuación de estos actos sexuales hasta que se cumplen las condiciones mínimas para construir una familia en Israel. Maimónides explica en las leyes de reyes y sus guerras, en el capítulo 8,
que la continuación de la aventura será solo después de haberla desposado legalmente. Para ello deberá la cautiva aceptar convertirse en judía, abandonando la idolatría en que se ha criado y comprometiéndose a cumplir con todos los mandamientos. Esto puede suceder ya de inmediato. Hay en el mundo miles de almas perdidas, descendientes de judíos o judías que se han mezclado con otras naciones, o de descendientes de aquellos que fueron alumnos de nuestros patriarcas en el alba de la historia. Estas almas desean regresar al pueblo de Israel y aprovechan cualquier momento, las ocasiones más disparatadas para hacerlo, tanto si la persona se da cuenta de ello conscientemente, como si todo sucede de un modo alucinantemente extraño. De todos modos, el alma se siente atraída por el judaísmo, y cuando un judío la cautiva, no lo duda ni un solo momento y acepta de buen grado las condiciones que se le imponen. Estas mujeres pueden pasar por un rápido proceso de aprendizaje que les permita desposarse sin demora, y se convierten en personajes ejemplares para el resto del pueblo de Israel, como hay muchos ejemplos en la historia de Israel. Pero hay otras personas en las que todo esto no está tan claro, y al principio exigen un tiempo de adaptación de un mes, durante el cual deben desaparecer las condiciones superficiales y engañosas que le hacen perder el buen sentido al judío que está en la guerra. Al cortarse el cabello y descuidar su aspecto físico, el judío debe recapacitar si es esta la mujer que quiere por amiga y compañera para el resto de su vida. Y ella también tiene tiempo para recapacitar al ver el modo de vida de los judíos, si acepta este tipo de vida para ella. En caso de que al cabo de 30 días cumplidos en la casa del judío, después del final de la guerra, llegue a aceptar el nuevo tipo de vida y se convierta al judaísmo, podrá ser desposada por el soldado y se convierte en su mujer legal. Mientras que si ella no acepta las condiciones del judaísmo, o si él se da cuenta de que ha cometido un error muy grave al traerla a su casa, se le da la libertad para que siga su vida por su cuenta. En caso de que se haya convertido al cabo de 30 días, demostrando la dificultad que tenía en aceptar el judaísmo, existe el grave peligro de que en una futura fase de la vida todo su pasado de idolatría repercuta duramente en las relaciones familiares. El siguiente párrafo de la Torá habla de una mujer odiada. Y se preguntan los sabios, ¿cómo es posible de hablar de una mujer odiada por el Creador? Y responden que se trata de una que no quiere cumplir con los mandamientos de la Torá. Tal vez los cumpla por coacción, pero esto no basta, en absoluto. No tiene ningún valor. Estoy hablando de una coacción social, de una coacción familiar. Su marido la coacciona. Sus ganas de seguir con este marido la coacciona a seguir con el judaísmo. No es esto no tiene valor. Las relaciones familiares se deteriorarán inevitablemente, creándose un ambiente funesto para los niños que crezcan en él. Y por lo tanto el hijo será rebelde, como explica la Torá en el siguiente párrafo, que no puede escuchar los mandatos de su padre y de su madre, ya que el padre le habla según unos principios que su madre no comparte. Cada uno de los progenitores tiene una visión completamente diferente de las prioridades en la vida, de los valores que rigen en ella. Y de este modo no se puede educar a un hijo. Saldrá confuso, rebelde, indómito, irrespetuoso. Y tendrá el camino abierto para convertirse en un criminal, si no consigue zafarse por medio de su propio esfuerzo y el de la sociedad que lo rodea, de un destino cruel y negativo. Esta consecución de casos ha comenzado, como hemos visto, cuando el soldado judío no ha sabido dominar sus impulsos. Al rendirse a su bajo instinto se desencadena una sucesión de casos, cada uno más grave que el anterior,
hasta que resulta ya casi imposible rectificar el curso de la historia. Las guerras las mantenemos a diario, cada vez que salimos de la buena rutina en que vivimos. Hace 1 o 2 generaciones esto podría ser algo completamente extraordinario. Las vidas estaban muy bien programadas y las excepciones eran pocas y señaladas, a no ser que aconteciera un desastre nacional. Pero en nuestra generación desaparecen las rutinas y cada día, casi cada día salimos al campo de la batalla en el que nos encontramos con condiciones que están muy lejos de lo que consideraríamos ideal. Por lo tanto, es imprescindible que anticipemos un profundo estudio de la Torá a unos niveles que nos permitan afrontar las condiciones más adversas sin cometer errores de juicio al caer en tentaciones inesperadas. El estudio diario de la Torá es indispensable, un estudio que remueva nuestra personalidad y nos convierta en mejores personas. También la influencia bendita de la oración matinal es muy importante, ya que la mayoría de las tentaciones atacan por medio de nuestros sentidos y emociones. Y si hemos conseguido un grado emocionante de conexión con el Creador en la oración de la mañana, seguramente tendremos una buena vacuna para no infectarnos con virus inesperados. Shalom.